¿no? O sea, no siempre es chévere. Fíjate que a veces hay mucha nostalgia, hay... se mueven muchas cosas en estas fechas. A veces Sí, hay mucha es tristeza, mucha verdad. nostalgia, mucho. Y eso al contrario de ser chévere, a veces es, a ciertas familias es como charro, ¿no? Como que remueve cosas del hombre natural. Sí. Y finalmente son cosas del mundo. Es verdad. La Navidad pasa la misma vaina. Es parecido. Sí, Parecido. sí, es cierto. Y no merece la pena ni tan siquiera entrar en grandes detalles sobre esto, pero el trabajo que estoy haciendo del amor a la verdad eh, dice que los cristianos eh, contemporizan mucho, de tal manera que se escuchan cosas mucho más graves que todo esto, ¿no? De celebrar el Día de la Madre. Como por ejemplo, y es verdad, esto está en la boca de muchos, sobre todo dice este artículo, misioneros, los que están en otros países. Ay, los cristianos tendríamos que asimilar otras culturas, otras religiones. Y, y dice, bueno, lo que está escrito en la palabra es que solo hay un nombre. Y ese tipo de cuestiones, hay gente que dice también, no importa que él piense que cuando se mueren se van para el cielo, lo que importa es que su confianza para la salvación es Cristo. Eso es lo importante. Pues no, las dos cosas son importantes. Y esa palabra artimañas, que recuerdo que Sandra la observó, tiene que ver con cosas muy sutiles, con cosas muy pequeñitas que se van dando cabida en nuestros corazones y parecen dulces, parecen buenas y no importa. Y este artículo alerta mucho a las cosas claras y y en fin, es así, es claro que todo en Cristo, ¿no? Pero sí que nos llama la atención que hasta un creyente genuino puede ser engañado. No solo los creyentes que titubeen o que no sean constantes en Cristo, sino que vivan tanto en la carne como en el espíritu, que vean cosas buenas en la carne, no solo ellos, sino también, ¿por qué? Porque los avisos se los da Pablo a Timoteo, que era un creyente en la fe, y él ten cuidado con la doctrina, porque conocía las astutas artimañas de la serpiente y como engañó a Eva, puede hacerlo también con un creyente crecido, de manera que este tipo de cosas, eh, con cuidado, con el cuidado que nos corresponde. Y dependiendo siempre de Así nuestro es. Padre, para que Él nos enseñe, ¿no? Porque es verdad, nosotros contemporizamos mucho con la gente. Fíjate cómo ha entrado esto de la igualdad de sexos. Ujú. Como hoy en boca de los creyentes, ay, tenemos que respetar a todo el mundo. No podemos hablar de eso, no podemos dar opiniones contrarias porque podemos molestar a la gente, porque... Y es increíble porque es un poco ayudar o ser provechoso a la mentira. Muy pocos son los que ciertamente, y está muy mal visto hasta por los propios creyentes, decir, es un testimonio más de lo bajo que puede llegar a ser el hombre, ¿no? Es lo más bajo, sí mismo. O sea, no es que sea más grave o menos grave que una mentira, pero
en las Escrituras está diciendo que Dios los entregó a su lascivia, de tal manera que, en fin, mudaron sus propios hábitos naturales. Y esto es lo que está escrito. Y de ahí no nos debemos mover. Para cerrar, así como tú hace poco nos invitabas, que cuando ya los fundamentos se derrumban, se corrompen, fundamentos como el que estás diciendo de hombre y mujer, diseño de Dios, pues lo único que nos queda es mirar al lugar santísimo donde no hay ningún tipo de corrupción. Oh, qué bueno, qué bueno. Es verdad, no hay que... El hombre de Dios o la mujer de Dios no debe ser contencioso, no hacemos las cosas para discutir con nadie, ¿no? Pero que tienen que quedar bien claras, y es cierto, esas artimañas, no sé, ay, tenemos que ser muy tiernos con ellos, tenemos que ser muy dulces con la gente y, bueno, pues no, ciertamente donde nunca se han destruido esos fundamentos es allí arriba, que es donde nuestro Dios nos dice para poner los ojos. Y es precioso, esa seguridad, ¿no? De estar allí y de depender de Él. Y es bueno alertarnos el espíritu que podemos venir a ser engañados muchas veces. Fíjate, este fin de semana era para haber ido a la playa, pero Teresa llamó y a un café que tenemos al lado de casa y dice, no, está nublado y está comenzando a llover. Entonces Teresa dijo, ¿por qué no vamos a tu pueblo? Al pueblo donde yo nací, estamos a unos 300 kilómetros. Y yo dije, sí, el día está bonito, a mí me gusta mucho conducir, es una carretera muy bonita. Y bueno, y llegamos y había una romería que todo el pueblo participa, ponen unos bueyes en un carro y una imagen del Santo Isidro, las mujeres se visten de flamenco y van por el campo cantando y comiendo. Y aquello es impresionante porque había como 2.000, 3.000 personas, todas contentas, felices, y ahora se van a pasar como 4 días en el campo, ¿no? Y la verdad es que Teresa tiró unas fotografías llenas de colores, preciosas. Y cuando llegamos aquí, yo recuerdo que me contactaron algunos amigos míos y los suegros de mi hijo João, que les gusta mucho ese tipo cultural de cosas. Y yo me di hablando de esto, o sea, pues oye, coincidimos, fuimos a una romería, la gente estaba encantada, muchos amigos nuestros nos preguntaron, ¿por qué no vamos el fin de semana? Nosotros tenemos una casa, y me vino al pensamiento diciendo este tipo de cosas que realmente contemporizamos cuando aquello es una fiesta totalmente idólatra, totalmente... No hay que entrar en disputas, no hay que contaminarse con condenación o cualquier cosa, pero sí que me mostró el espíritu lo fácil que es caer en una conversación que pura y simplemente facilita la mentira. De hecho, las fotografías se enviaron a un montón de amigos, muchos me llamaron, qué bonitas las fotografías que habéis hecho, ¿por qué no vamos? Y es increíble, porque yo dije, wow, ¿cómo se puede muy suavemente realmente comunicar una idea que no tiene ningún provecho? Porque todos los que van allí ven el fervor religioso a las imágenes, las misas, luego cantan en las misas cánticos preciosos
Pero al final no deja de ser idolatría. Mucho alcohol, mucha fiesta, mucho bailar, mucho cantar, mucha... Y dices, aquí es San Isidro, o sea, se hace todo para la... De manera que no hay condenación. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Pero es impresionante cómo nosotros mismos vamos haciendo un poco de publicidad a un evento que no es más que idolatría a sí mismo. Y, y es bueno, el espíritu no solo nos enseña, sino nos reprende, nos redarguye y nos corrige. Y ya no he vuelto a hablar de la romería. Ok. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta reunión. Sarita, quisieras, por favor, iniciar con una oración, por favor. Bueno, Padre, te damos gracias, Dios, por esta noche. Gracias por que estamos reunidos en torno a tu maravillosa escritura, que es de ahí donde proviene absolutamente todo para nuestra vida eterna. Y es ahí donde tenemos las armas, donde tenemos la armadura, la espada y toda la protección que necesitamos para poder discernir cada situación que se nos presenta en la vida y poder lidiar un poco más livianamente a través de ti, a través de ese Cristo que llevamos dentro, Padre, que tú has dejado para nosotros tener unas vidas más livianas. Gracias infinitas te doy en esta noche, Padre. Gracias, gracias, gracias por permitir estar reunidos, por ayudarnos cada día a esta lucha, porque finalmente a medida que nos adentramos más a tu escritura, cada vez vemos más, entre más luz tenemos, más vemos también la adversidad que hay sobre esta tierra, Padre. Cada vez vemos las sutilezas adversas, pero que gracias a ti, a tu espíritu, podemos caminar tranquilamente, Padre, y poder llevar día tras día, Dios. Así que te amamos y te damos gracias por esta palabra que vamos a escuchar, que es un alimento puro, perfecto para nosotros. Y te pido que nos ayudes para que esta palabra la podamos llevar a la experiencia, podamos comerla, masticarla, decantarla y así también disfrutarla, Dios. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Sarita. Bueno, muy bien, vamos a ir entonces a la centralidad de la palabra. Vamos a ver si por fin. Entonces, ya hice todo, ya está aquí lista. Ahora aquí, como digo, acá. ¿Listo? ¿Están viendo, por favor? Sí. Ok, Muy bien. bueno, muy bien. Estamos ubicados, gracias, en el antes de que hubiese cualquier cosa creada, hablando específicamente de la parte física. Estamos en ese momento de la eternidad y específicamente en el tiempo, que no había tiempo, donde Cristo estaba creando estas criaturas. La semana pasada terminamos hablando de serafines y querubines y también iniciamos el trabajo con los ángeles, estos seres espirituales que Dios creó para servicio, para cuidado del hombre. Estos seres, como lo vimos la clase pasada, tuvieron su tiempo de servicio en Génesis 1:1, con el querubín cuando fue perfecto y todo aquello que Dios le otorgó para que él pudiera trabajar en el desarrollo de la tierra, hablando de todo lo que tenía que ver con clasificación de las especies.
que lo vimos en la primera parte. Veíamos también que los ángeles tuvieron intervención en el Antiguo Testamento, en el tiempo que ellos ordenaron la ley, que fue ordenada por medio de ángeles, como lo dice Gálatas 3:19, y efectivamente en todo el Antiguo Testamento el ministerio floreció con muchas intervenciones angelicales. Entonces mirábamos la clase pasada todas estas cosas que ellos hacían y ya las vamos a recordar. Y también decíamos que en un futuro este ministerio angelical va a ser retomado en el Apocalipsis, como ya estuvimos estudiando, que efectivamente el desatar de los sellos y la aparición de los caballos permite entender que allí da inicio de nuevo a este ministerio angelical. Mirábamos que todo el Apocalipsis, ellos tienen un realce. Apocalipsis 8:6, hablando de los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. En 8:13, el ángel que voló en medio del cielo con los, diciendo a gran voz, ay, ay, ay. En 14:6, el ángel que vuela por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno. En Apocalipsis 15:1, los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. En Apocalipsis 20:1, un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Todos estos son ángeles protagonistas, grandes protagonistas en la intervención de nuevo en su ministerio de Apocalipsis. Bueno, también veíamos una característica de estos ángeles y es que ellos pueden interactuar con el reino físico, como lo vimos a través de algunos relatos en la palabra de Dios, y es que en varias porciones de la escritura ellos aparecen y en algunos relatos sí se dan a conocer y en otros no. Mirando el relato donde estos ángeles se le aparecen a Abraham y ellos comen, lavaron sus pies, descansaron. Finalmente no se sabe si sí o no lo reconocieron. Luego también vimos el relato de los ángeles que fueron a visitar a Lot para sacarlo de la ciudad junto con su esposa y sus hijas. Y Juan nos comentaba otros relatos interesantes donde efectivamente los ángeles no fueron reconocidos de inmediato. Estoy ubicada acá en la porción de la escritura que tiene que ver con Sansón. Dice en Jueces 13:2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer más adelante, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Este padre estaba preocupado porque no sabía cómo criar a este niño que iba a ser dedicado a Dios. 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces él tiene toda esta relación con él, charlan, le preguntan, pero hasta ahí no se había enterado. Más adelante, efectivamente ellos hacen el holocausto y dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo,
el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Solamente cuando él se mostró a través de este milagro, que se elevaba con la llama, fue que ellos cayeron en la cuenta que era un ángel de Jehová. Antes no lo reconoció. Bien, ¿qué más vimos como característica de ellos? Que los ángeles efectivamente interactúan con la materia física por un lado y por otro tienen poder sobre ella, como lo muestran los relatos de Apocalipsis. En 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, de las estrellas, etc. Más adelante, en 14:18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. 18:21, un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. En 19:17, y vio a un ángel que estaba en pie del sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces ellos tienen poder, obviamente este poder viene de Dios y de Cristo, es conferido. Bien, hacíamos unas consideraciones que efectivamente muchos de ellos no supieron si eran realmente ángeles o no. Por eso Pablo escribe en Hebreos 13:2 que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ellos, al tomar forma de hombre, saciaron sus necesidades fisiológicas normales, por esto es que no los pudieron reconocer. Y efectivamente, pues, comieron, bebieron, descansaron, hablaron, y por eso era que no podían identificarlos. En algunos otros relatos sí, pero de entrada no. Bien, este relato Juan también nos lo comentó, muy interesante, y Sandrita pues fue y lo revisó del estudio Fundamentos de la Verdad Dispensacional, ahí está. Entonces quise traerlo porque hay algunas cosas que podemos mirar, algunos detalles muy interesantes y además hermosos, ilustrativos en este tema. Bien, efectivamente estos seres espirituales tienen poder otorgado de parte de Dios y tienen distintas formas de trabajar este poder. Dios no necesita ejércitos, Él con una sola persona firme puede llevar o llevaba a la victoria a Israel. Es el caso, vamos a tomar esta porción de la escritura que tiene que ver con el rey Saúl, Jonatán su hijo y el rey David, más adelante el rey David. Entonces tomé unas porciones para que podamos entender la lectura y mirar estos detalles hermosos. Dice en 1 Samuel 14:1, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, él era el rey Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Recordemos que estos filisteos eran de gigantes, ¿sí?, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Él se fue con su escudero, pero no lo avisó a su padre, Jonatán. 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Jonatán no tenía miedo, él era un hombre valiente. Y él dijo: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y es ahí donde el relato que ellos empiezan a salir de las cuevas y piden una señal. Entonces dice en el 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se han escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros. Y esa era la señal que había pedido Jonatán: subid a nosotros, he aquí los hebreos que salen. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel.
era la señal y él ya estaba seguro que Dios le había permitido pasar y darle victoria. Y subió Jonatán trepando con sus manos y pies y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Bueno, esto fue algo muy sencillo, pero miren lo que empieza a pasar. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y además la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Más adelante, dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, porque ellos estaban en otro lado. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Es decir, ellos estaban matando solitos. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Es decir, aquí hubo intervención divina. Pues primero todo este alboroto, que realmente no, ellos eran dos contra todo un ejército, era solo Jonatán y su escudero, y había mucha confusión. Bien, ¿qué más? En este mismo contexto, más adelante, aparece David. Entonces dice acá, salió del campamento de los filisteos y efectivamente todos conocemos esta historia donde Dios no necesitó un ejército para acabar con este gigante, sino solo un hombre firme. Estos mismos filisteos son los mismos de la batalla con Jonatán. Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Más adelante, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Efectivamente, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Efectivamente, una gran victoria para Dios con un solo hombre. En este mismo contexto, 1 Samuel 17:57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Más adelante, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, es decir, el hijo de Saúl, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Aquí hay cosas hermosas. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, que es su cinturón. Bien, aquí está pasando algo maravilloso. Más adelante, le dice Jonatán, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Bien, aquí están sucediendo cosas porque el derecho por la primogenitura de sucesión de trono le correspondería a Jonatán, pero como miramos acá, hay varios detalles para tener en cuenta. Jonatán tenía todas las razones, hablando a la manera de los hombres, para odiar a David, pues muy pronto se hizo evidente que David estaba destinado a ocupar el trono de su padre.
porque Dios lo había escogido. Pero fíjense que aquí no hubo envidia, no hubo ningún tipo de tristeza de parte de Jonatán. Por el contrario, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Como resultado de ese amor, Jonatán y David hicieron un pacto en 1 Samuel 18:3. Pocas veces hay una historia tan conmovedora con un acto de amor tan desinteresado como este. Y a pesar de ser el hijo del rey, del cual recibiría luego su trono, que era lo que se supone correspondería, estuvo de acuerdo en que por escogencia de Dios fuera David, y él sería segundo en el reino. Muy, muy bello aquí este relato. Jonatán se quitó su manto y se lo dio a David, y otras ropas suyas, incluso su espada, su arco y su cinturón. En el lenguaje simbólico es lo que Pablo hizo cuando dio todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, que se encuentra en Filipenses 3, 8, 9. Esta es la parte para que nosotros reflexionemos y entendamos la profundidad de este relato. Efectivamente, él se despojó de todo, ¿sí? Y no tuvo en estima su primogenitura, el trono, el que él iba a comandar todas las tropas de su padre, sino que él le entregó todo a David, ¿sí? De la misma manera como lo hizo Pablo, cuando todos esos títulos que Pablo tenía, él los dejó por el conocimiento de la excelencia de Cristo. Ahora, Jonatán se despojó de su armadura y de su primogenitura, lo cual significaría para un hombre para un hombre y un hombre de guerra, todo, se despojó de todo, por amor a David. Y es lo mismo para nosotros en este tiempo. Esa es la invitación que Dios nos hace, que nos despojemos absolutamente de todo. Si amamos a nuestro Señor como a nuestra propia alma, entonces ese amor entregará todo y se considerará lo demás por basura. Entonces, lo más grande que nosotros tenemos en nuestra vida es en Cristo. Todo lo que hagamos en Cristo es lo que permanece. Le entregó el manto, que sería la cobertura espiritual, que para nosotros es el estar revestido de Cristo. Le entregó la espada, que es la palabra, el cinturón, que es la verdad, la cual sostiene la espada, el arco, el cual defiende los dardos del maligno, pero no le entregó su escudo, pues él mismo, o sea, Jonatán, ahora sería su escudero. Entonces, este relato donde efectivamente un hombre valeroso como Jonatán, que se paró firme, Dios le dio victoria con un solo hombre y, por supuesto, detrás seres espirituales con su poder. De la misma manera, David, un solo hombre, permitió que este gigante, que pues todos le temían, lo mató. Entonces, es para que nosotros consideremos todo lo que Dios durante todo el tiempo hizo y por tipos y sombras, que ahora podemos de una manera tan sencilla poder ir entendiendo todas estas cosas. Bueno, vimos también la clase pasada acerca de una consideración especial que tiene que ver con la luz, cómo efectivamente los ángeles que no tienen materia y que son energía, también ellos pueden convertirse, o de hecho se convirtieron en materia visible. Y esto es por una propiedad que tiene la luz, que cuando está en movimiento adquiere una masa y un peso, pero se vuelve energía cuando está en reposo. Algo que nos tomará tiempo entender, pero es acerca de lo que la física habla, y entonces podemos pensar de la misma manera en ese rango del espectro de la luz, que efectivamente Dios es luz, como lo sabemos por 1 Juan 1:5, y que Él, como es luz, todas las cosas que son de Él, las cosas de Él son presentadas a través de la creación, como lo dice Romanos 1:20. Entonces, era sencillamente hacer una
una consideración donde en una parte del espectro de la luz habita Dios, donde es inaccesible para cualquier tipo de criatura. En otra parte de ese mismo espectro podríamos ubicar a los ángeles, que se pueden transformar en energía, que son energía y pueden transformarse en materia visible. Tenemos nuestra parte de luz visible, que somos nosotros, donde percibimos algunas ondas, los colores, y efectivamente, pues todo dentro del espectro. Nosotros sabemos que para nosotros también la luz es muy importante, porque sin ella literalmente no habría vida. Bien, entonces vamos a continuar con otros seres que también se trabajan en la palabra de Dios, que son los 24 ancianos. También son seres espirituales que aparecen registrados en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bien, aquí la palabra anciano es la palabra griega 42-45, presbúteros, pero no es un viejito, sino es, esta palabra traduce es dignidad, gobierno, sabiduría. Los ancianos están vestidos con vestiduras blancas, indicando justicia, y aparecen pues alrededor del trono de Dios. Este número 24 podemos asociarlo con la administración del templo en los días de David. Efectivamente, Moisés hizo el tabernáculo según el modelo que Dios le mostró. Del mismo modo, David fue divinamente instruido con respecto a los detalles del templo mucho más adelante. Dice en Primera de Crónicas 28:13, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Las instrucciones fueron para todo. 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras de diseño. Habían 24 grupos de sacerdotes. Eso está en Primera de Crónicas 24, 1:31. Habían 24, serían 24 el número de los profetas, en Primera de Crónicas 25, 1:31. Habían 24 porteros escogidos entre los levitas, en Primera de Crónicas 26, 17 y 19. Entonces aquí podríamos hacer una consideración. Los 24 ancianos estarían relacionados con la administración, pero de la adoración celestial. Ellos serían los encargados allí, en los lugares celestiales, de administrar esta adoración. ¿Y por qué sabemos que es la adoración? Porque más adelante Apocalipsis también nos muestra que los 24 ancianos se postran y adoran, echando sus coronas delante del trono y diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Echar sus coronas, como nos lo ha explicado Juan en otras clases, echar sus coronas delante del trono significa poner a disposición del que está sentado todo su poder y autoridad. ¿Y por qué? Porque en este contexto que estamos mirando de Apocalipsis, indica preparación para la batalla que viene. Recordemos que esto se encuentra en la primera parte de Apocalipsis, donde hay un alistamiento para todos los eventos que vienen de Apocalipsis. Bien, estas palabras, Señor, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, también están relacionadas con la gloria que hubo antes que el hombre le entregara la autoridad y el gobierno de la tierra a Satanás. Recordemos que Dios le había entregado esta potestad a Adán, pero en Lucas 4:6, y le dijo el diablo al Señor Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, de todos los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, también esta gloria se retoma, la gloria de la tierra, entre otros asuntos, a través de esa batalla para la cual se están preparando los ancianos, echando sus coronas, porque se sabe
que es contra los principados y potestades de maldad en el tiempo de Apocalipsis, y es para retomar todas las cosas que se habían perdido. Bien, entonces, con respecto a los ancianos, no aparece más sobre ellos en la palabra. Nos quedan las últimas criaturas espirituales que pues podemos trabajar, que se conoce algo que la palabra tiene, y son los arcángeles. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta palabra arcángel es la palabra griega 743, ángel principal, y viene de arcángelos, que está compuesta de arjo, que es ser primero en rango político o poder, y ángelos, que es ángel. Entonces, este arcángel es un ángel principal o con mayor poder que los que acabamos de estudiar, que aquellos que se aparecieron a Lot o que nombra el Antiguo Testamento. Este arcángel o estos arcángeles tienen mayor poder. Bien, el más importante y el más conocido, de hecho es el único del cual se dice que es arcángel, es Miguel. Y lo que se sabe de Miguel aparece en Daniel. Recordemos que también son unos relatos trabajando y podemos ir entendiendo. Nos ubicamos en Daniel 10:13 y dice, mas el príncipe, y en este caso de las tinieblas, del reino de Persia, que ya sabemos que son los caídos, estos ángeles caídos, se me opuso. Y está hablando aquí, está hablando un ser angelical. Él venía por alguna razón y este príncipe de las tinieblas se le opone. Y dice, durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido, hablando este ser angelical, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Está hablando Daniel. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, es decir, el ser angelical. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, al que estaba conteniendo allá Miguel. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Es decir, el que tiene mayor poder, mayor autoridad, era el que estaba peleando con ellos mientras él venía a hablar con Daniel. Un mensajero enviado del cielo cuya apariencia era tan gloriosa que Daniel, al contemplarla, desfalleció. Se le presentó a Daniel luego de resistir durante 21 días al príncipe de Persia, cuya oposición tan solo se deshizo por la llegada del arcángel Miguel. Bueno, el relato. Entonces, aquí aparece Miguel como ese ángel de mayor poder. En el versículo 20 hace referencia a otro príncipe, el príncipe de Grecia. Entonces podría considerarse que, con excepción de Israel, las naciones de la tierra estaban bajo la autoridad de los gobernadores del mundo de estas tinieblas, y siendo así, estos acontecimientos iluminarían el presente y actual conflicto. Entonces, uno mirando allá podría pensar lo que sucede hoy también con las naciones. Cada nación tendrá ya
su hueste espiritual que la gobierna, que desde allá pasan muchas cosas. Debe observarse que la causa de la oposición al celestial mensajero era porque fue enviado para mostrarle a Daniel lo que había visto en la escritura de verdad, que él estaba preocupado y leía. Vamos a mirar ahorita. Por lo cual hay que estar persuadidos que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está en Romanos 8:39. Nada. O sea, lo que Dios tenga que hacer, Él lo va a hacer. Además, Cristo, además nosotros hoy, además de saber que nada nos puede separar del amor de Cristo, Cristo está resucitado y ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, podremos tanto soportar como resistir, sabiendo que el Dios de paz aplastará en breve a Satán debajo de nuestros pies. Romanos 16:20. Todas estas cosas es para que nosotros sepamos que Dios hará lo que tiene que hacer, como lo hizo con Daniel, que mientras estudiaba las escrituras, él quiso saber más acerca del final de su pueblo. Sigamos leyendo, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará entonces Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Estaba hablando del tiempo futuro, de Apocalipsis. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Más adelante, después hubo una gran batalla en el cielo. Efectivamente, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En Judas 1:9, un versículo que pues uno lo lee, no tengo la explicación, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bien, un arcángel entonces es un ángel principal de gran poder y autoridad que dirige a otros ángeles. Específicamente Miguel, como muestra en las escrituras, tiene potestad de luchar directamente contra el diablo y sus huestes. Entonces, este arcángel Miguel acá se mueve y ayuda a los otros ángeles para que puedan hacer sus cometidos que Dios les ha encomendado. Bien, hay un relato maravilloso que tiene que ver con el arcángel, con los arcángeles, y se supondría que es con el arcángel Miguel, y con historia, y es acerca de la caída de Jericó. En Josué 5:13 dice, estando Josué, este otro gran creyente, cerca de Jericó, Josué 5:13, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Josué lo vio, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Así fue como tuvieron su primer encuentro Josué y este ángel. Bien, más adelante, Josué 6:1, ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, es decir, la tenían sitiada, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de cordero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Versículo 15.
Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Bien, consideraciones. La caída de Jericó bajo el mando de Josué y liderados por el príncipe de Jehová. Había allí un ángel, un ser espiritual con gran poder detrás de este evento. Todo lo que Israel tuvo que hacer fue rodear andando la ciudad, guiados por los sacerdotes, y una hueste invisible iba destruyendo las defensas y las murallas de la ciudad, porque finalmente cayeron. Ahora, el énfasis puesto sobre los 7 tiempos por 7, que fíjense que aquí todo es de a 7, el sonido de la trompeta y el grito, sería un tipo de caída del sistema satánico en el tiempo del fin. Este sería el tipo de lo que va a suceder efectivamente al final. Si es que Miguel sea este capitán o príncipe, entonces al tiempo de la segunda venida de Cristo se tiene el cumplimiento de este tipo: la última trompeta, el grito y la voz del arcángel, como fue aquí en este relato. En 1 de Tesalonicenses 4:16, versículo conocido, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, aquí está, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, efectivamente, este sería el cumplimiento de lo que sucedió en Tipo con la caída de los muros de esta ciudad. Así será al final cuando se toque la trompeta y haya el grito de este arcángel. Entonces vamos a dejar acá. Ya nos quedaría únicamente Gabriel, este otro ángel poderoso, y sería para terminar esta parte de los seres espirituales. Que Dios los bendiga. Juan. Sí, muy bien. Pues es que es precioso, ¿sabes? Cuando vemos todos los tipos y las sombras que es el Espíritu de nuestro Dios, que es Cristo en nosotros. Cuando leemos todos estos relatos y qué nos enseña nuestro Dios, poniendo solo nuestros ojos en Cristo, que llena todas las páginas de la Biblia, y podemos, con ese espíritu encendido, en la presencia de nuestro Padre, ver más y más y más y más detalles, aún en la intervención de estos seres divinos, angelicales, y reconocer como el Jonatán, que sería el sucesor, lo pone todo, se quita su manto, el manto. Los vestuarios siempre tienen que ver en las escrituras con autoridad, con la justicia de Dios, con la elección de Dios de esa persona. Y él se quita su manto
y se lo entrega, además diciendo, yo sé que tú serás el rey. Esto todo es un retrato muy fiel de cómo nos despojamos nosotros mismos de absolutamente todo lo nuestro viejo y se lo entregamos en manos del sustituto, que es Cristo. No os podéis imaginar, hasta en los relatos más pequeños nos puede iluminar el espíritu muchas cosas, como por ejemplo David, que acabó con la vida de Goliat, que era el representante de la fuerza de los filisteos y era un descendiente de los gigantes, el cual apavoraba a Israel. Todo Israel lo veía salir. Este Goliat se burlaba de ellos. Esto hacía con que el espíritu del ejército decayese. Todos estaban inactivos, nadie salía. Y aparece este David que fue enviado de Jacob, qué bonito, enviado para saber cómo estaban sus hermanos. Lo vio salir y como David estaba acostumbrado guardando las ovejas, qué bonito, guardaba ovejas, como también dice nuestro Dios, las ovejas perdidas de Israel, a eso he venido yo, y acostumbrado a estar solo, aislado con sus ovejas, pues mantenía la presencia de nuestro Dios, porque sabemos que tapaba la boca de las fieras que se acercaban a comer el ganado, a destruirlo. Sabemos que tenía esa comunión con nuestro Dios, de manera que cuando vio salir a Goliat, dijo, ¿pero qué hace este incircunciso insultando a los ejércitos de nuestro Dios? ¿Qué pasa aquí? Y le quisieron poner una armadura de los hombres y él no sabía andar con aquello. Y lo echó fuera, no son las armaduras de los hombres. Y cuando por fin fue con su cuerpo débil, porque además decían que él era muy joven, con una cara muy delicada, muy rubio. Bueno, pues se acercó, el filisteo se enorgulleció. Ah, que soy yo, para que me mandéis este y tal. Siguió como dice que son los últimos tiempos, los burladores, que habría burladores en este nuestro tiempo último de la gracia. Es otro símil, este Goliat. Y David se apresuró en frente de este Goliat, cogió una piedra. Es precioso, porque nuestro Señor Jesucristo tiene ese título también, la piedra viva. Jesucristo tiene la roca firme. Y todos estos pequeños detalles, y exactamente cómo incrustó aquella piedra en medio de las cejas del gigante, que cayó a tierra y le cortó la cabeza, es otro bellísimo símil de cómo nuestro Dios va a derrotar al hombre de pecado, al inicuo, que sale también pues en la próxima administración de los juicios cuando acabe este tiempo de la gracia. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, le va a dar todo su poder, de tal forma que toda la humanidad se irá tras él,
pensando que es el que trae la solución para el hombre, hombre, y a este inicuo es al que dice nuestro Dios que matará la presencia, el brillo de la venida del Señor con la espada de su boca. Es decir, todo este relato, la piedra cayendo en el sitio exacto, es exactamente otro retrato de cómo acabará el hombre de pecado, el inicuo. Todo es precioso, todo es una delicia andar en las escrituras, que el Padre, y además no tiene fin, es decir, no tiene fin. Qué bonito, porque siempre os digo, el trabajo que voy haciendo lo voy a terminar, yo creo que mañana, pasado mañana, que es el amor de la verdad. Se llama el artículo. Y esto que ha comentado Amparo, de igual que Jonatán se quitó su manto, le dio sus armas, le puso todo en manos a David, lo amó como a sí mismo, es un precioso símil de cómo nos despojamos literalmente de todo y se lo entregamos en manos a nuestro Cristo. Y es efectivamente otro símil en una experiencia real de nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, Pablo, cómo hace el recuento de todo lo que él tenía por ventajas, por cosas favorables, como era judío hebreo de hebreos, como venía de la tribu de Benjamín, que es de las últimas que cayó en idolatría, pero se mantuvo firme durante muchísimo tiempo, por tanto una de las tribus mejor consideradas en Israel, como en la justicia de los hombres era irreprensible, porque cumplía a rajatabla con la tradición de sus padres, de una manera mucho más celosa que todos sus contemporáneos, y todas esas cosas eran para él ganancia. Pero al igual que Jonatán, se despojó de todo eso y en este momento lo tiene por basura, dice en Filipenses, para llegar al conocimiento de Cristo. Y en este artículo que estoy escribiendo, Stuart Allen, que es su autor, dice, pero esto lo escribe él en Filipenses, donde ya había adquirido un conocimiento de Cristo que pocos de nosotros podremos pensar que iremos a obtener. Es decir, como dice él, para llegar a conocer a Cristo. Y dice él que la única respuesta posible a este dilema es que el conocimiento de Cristo es infinito, con todo lo que esta palabra connota. Así mismo. De manera que por eso es que las escrituras no tienen límite. Y al contrario, mientras más cosas vamos averiguando, también siempre hablamos de esto, lo que hace es que va siempre engrandeciendo a nuestro Dios. Y llega un momento, ciertamente, como en la vida de todos estos personajes que son tipos y sombra de Cristo, en que no había temor ninguno. Y por eso es que Dios conseguía estas grandes victorias con uno o con pocos, porque intervenían
todos estos seres angelicales y todas las cosas les ayudaban a bien, a los que conforme a su propósito habían sido llamados. Sansón fue llamado para ser el principio de la liberación del filisteo. Y efectivamente toda su fuerza en Cristo acabó los propósitos del Padre, de tal manera que aún mismo en su muerte, y habría mucho que hablar en cuanto a la muerte, es curioso porque su muerte prematura se debe mucho al amor de las mujeres de sus enemigos, en contra de lo que le dijeron sus padres, y que tiene que ver con el versículo de Romanos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas. Pero mismo todas las cosas le ayudaron a bien, de tal manera hasta en su propia muerte, cuando dijo: solo ahora respóndeme, le dijo, cuando ya había crecido otra vez su cabello, lo cual ciertamente también es otro símil precioso, cómo crece Cristo en nosotros, cómo crece su obra en nosotros, de tal manera que podemos tener la fuerza espiritual en Cristo de Sansón, la fuerza espiritual disponible hoy en día de derribar todos los argumentos, todos los temores, todas las angustias con el poder de la resurrección, aunque pasemos por tribulaciones y aunque pasemos por este valle de lágrimas que todos pasamos. Pero es precioso porque la victoria siempre la daba nuestro Dios. Imaginaros aquellos compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego cuando se niegan a adorar a la estatua que había hecho Nabucodonosor y son metidos en el horno de fuego. Ellos tenían que tener delante la convicción, como la tenía Jonatán, dándole las cosas que tenía él todas a Cristo, como tenía que tener Gedeón, cuando ciertamente también dice que era como langostas alrededor, que cuando los de Israel cultivaban la tierra, ellos venían con sus camellos como langostas y les robaban todos los alimentos y estaban igual, escondidos en cuevas. ¿Y cómo llama a Gedeón? Y Gedeón hace un ejército de los cuales Dios le dijo: no, son muchos, sepáramelos, porque es probable que después de que yo dé la victoria, esto es también otro símil de lo que sucede en el corazón del hombre, que es más engañoso que todas las cosas. Cuando Dios nos da una victoria, nos enorgullecemos y pensamos que algo de bueno hemos hecho de nuestra parte, y nos ocurre como a Saúl, que buscaba más la gloria de las mujeres de su pueblo, del pueblo de Israel, de lo que darle la gloria a Dios, porque las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y en vez de ser como Jonatán, que con esa humildad le dio y le puso todo en manos a David, que dice de él, David dice de Jonatán que mejor me fue tu amor que el amor de las mujeres, es decir, de tal manera se quedaron juntas las almas de estos dos creyentes de Israel, de la misma manera que se debe quedar la nuestra en Cristo, con ese gran amor, con esa gran humildad,
Y para acabar con el relato de Gedeón, fíjate qué instrumentos le da a Dios para acabar con un ejército que eran como langostas. Y es cántaros donde tenían que poner dentro antorchas encendidas. Y esto es hermosísimo porque los cántaros somos nosotros, que somos barro. Y la antorcha es el Espíritu, Cristo, dentro de nosotros. Y estos eran los dos instrumentos que tenían los pocos de Israel que se pusieron alrededor del campamento, y cuando Gedeón partió el suyo con las luces que pudieron salir de la antorcha, ciertamente, ¿qué es lo que no harían estos ángeles para que hubiese aquel temor en todo el campamento y consiguiese Dios una victoria de ese tipo? De manera que no podemos hacer nosotros como hace la religión, que es enseñar al pueblo la vida de los santos y cómo han hecho esto y cómo han hecho aquello, y dedican un día a San Juan, otro a San Pablo, y la gente imita, quiere imitarlos y se pierden lo mejor. Que nada es Pablo, que nada es Gedeón, que nada es Jonatán, sino instrumentos a través de los cuales nuestro Dios consiguió muchísimas victorias, y nosotros, por su intervención, dirigidos por el Cristo que tenían dentro, hemos creído, pura y simplemente. Y la importancia de darse cuenta que el Cristo, nuestro Dios, no cambia. Nuestro Dios tiene el mismísimo poder, pero ahora revelado en el gran secreto. Ahora es Cristo Jesús. No es Jesucristo, sino el ascendido, donde Él nos dice que pongamos nuestros ojos porque es donde está nuestra verdadera vida. ¿Cómo no vamos a poder pasar por cualquier circunstancia que nos presente, y son muchas, y el cansancio, y la apatía, y las tribulaciones, las angustias, toda esa lista que se da en Romanos, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa nos podrá separar de ese amor. Y ese amor va en aumento, ese conocimiento va en aumento y nunca tiene un límite, porque es infinito. Cristo es infinito y su conocimiento es infinito. Y Pablo no se cansaba de conocer más y más y más, porque más se glorificaba a nuestro Dios y más quería tener ese conocimiento que no tiene límites. Eso es por lo único, porque si nos ponemos a pensar en Filipenses, ya no tenía muchos años de ministerio, aunque quedó libre de esa acusación 2 años, pero lo volvieron a encerrar, y continuó siempre creciendo en ese tal conocimiento. Por eso sabemos que la palabra es inagotable. Es otro de los títulos de nuestro Señor. Yo soy la palabra viva. Esa palabra viva es realmente inagotable. Y en los pequeños tipos y sombras que vamos viendo, ¡wow!, cómo se engrandece. Y qué hermoso la piedra que mató a Goliat y cómo él es la piedra viva. Qué bonito los cántaros con la antorcha encendida.
que recuerda perfectamente el otro versículo que dice que Dios ha puesto este gran tesoro en vasijas de barro. Por tanto, aquella antorcha, claro que es un símil precioso del mismo Espíritu Cristo que tenemos nosotros dentro, de cómo el Consolador, cuando los discípulos supieron que iría a dejarlos, porque él fue muy claro diciendo yo voy al Padre, los discípulos se entristecieron y él les dijo que era necesario para que él enviase el Consolador. El Consolador es Cristo, que estaría con nosotros y nos haría reconocer a nuestro Padre. Imaginaros el gran poder de la resurrección que cada uno de nosotros tiene para ser disfrutado, para ser experimentado, para crecer en ese conocimiento maravilloso que Él tiene. Y además hay que tener muy claro que en las epístolas de Pablo a seguir a Hechos 28 no se vuelve nunca más a hablar de ángeles. La palabra ángel aparece solo 2 veces y con una connotación negativa. Ya en Gálatas, que es antes del Hechos 28, dice que si un ángel del cielo, si cualquier otro o un ángel del cielo enseña otro evangelio, sea anatema. Y es que hay que tener mucho cuidado porque 1/3 de estos ángeles se rebeló y ciertamente se le dio la gloria del mundo cuando Adán le puso en sus manos lo que Dios le había conferido y en su plena libertad para conseguir la sabiduría que le había propuesto la serpiente, ser como Dios, sencillamente le dio esa autoridad que él tenía y por eso él la da a quien él quiere. Y ahí está el peligro. Cuando termina nuestro Dios la administración del libro de Hechos, por eso es que hay una división impresionante y quien no la tenga clara no podrá nunca tener claras las escrituras, es imposible. Se van a mezclar los llamamientos, se van a mezclar las esperanzas, se va a mezclar todo, las esferas de gloria. Y qué bonito, cómo haciendo esa separación todo se va encajando en su lugar. Y cómo después de Hechos 28 las referencias que hay a los ángeles son negativas, en el sentido de que nuestro apóstol, por inspiración divina, nos escribe que tengamos cuidado, porque ya en su tiempo y con la falsificación del adversario, llegaron algunos que decían que tenían experiencias angelicales y que estos espíritus les enseñaban una sabiduría, con lo cual se abrió la puerta a lo que se llama hoy el agnosticismo, que es ciertamente procurar una inspiración interna en el hombre, procurando los asuntos de nuestro Dios. Y entonces el aviso es muy grande, porque no hay intervención angelical en este momento. Y si hay, es del adversario. Asimismo. ¿Y por qué? Precisamente porque todas las riquezas espirituales de nuestro Dios
habitan en el Espíritu de Cristo que tú tienes dentro. De manera que no hay mediador ninguno entre Dios y tú, sino Jesucristo hombre. ¿Entiendes? Y para terminar este lógico apartado, quiero que vayamos a Colosenses, que es, después de Filipenses, la epístola que nos habla de la doctrina del gran secreto. Entonces, en Colosenses, que nos hace un resumen muy breve de la deidad de Cristo, como la hace también en Filipenses, que es la epístola de la corona, junto con la de Timoteo. Después, en el capítulo 2, después de terminar de dar esas informaciones, entonces dice en el versículo 8, capítulo 2 de Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado que nadie os engañe por medio de filosofías. No ha explicado todavía cuáles son estas filosofías y estos rudimentos. ¿Okay? Y sabemos que los rudimentos, por lo que nos cuenta en Hebreos, es todo lo anterior, todo lo que era tipo y sombra, mismo la ley mosaica también. ¿Okay? Había gente, creyentes, que se acercaban a los que habían recibido la doctrina del gran secreto y continuaban, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, que tenían que tener, que además había la filosofía. Bueno, todavía no ha explicado, pero dice: porque en él, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, si en él tenemos la plenitud de la deidad, nosotros no vamos a ser como la administración anterior, que sí que tenía la mediación de ángeles, en circunstancias cuando Israel debía ser la luz de las naciones. Conseguir aquellas victorias, daros cuenta que lo que Dios quería es que limpiasen totalmente el territorio prometido. Y desde ahí, limpio, absolutamente limpio, comenzar entonces a dar el conocimiento de Dios en las otras naciones. Este fue siempre el propósito de nuestro Dios. Pero ya desde el principio, en vez de expulsarlos, comenzaron a quedarse con ellos en el territorio para que les sirviesen de trabajadores, para que pagasen tributo, y desobedecieron. Y eso fue realmente la manera como el adversario entró en la vida de ellos, y ellos, en vez de convertirse a Israel, lo que hicieron es que Israel se convirtió a ellos. Así mismo. Pero nosotros, en el gran secreto, nos ha dicho Dios que nos ha sentado en estos lugares celestiales. No tenemos nada ya que ver con la tierra. Por tanto, allí arriba no es precisa ese tipo de intervención angelical que hemos estado viendo, que es cuando Israel todavía tenía las promesas con ellos. Ha durado hasta el final del libro de Hechos, pero no más. ¿Por qué? Porque en él habita, en el que tú tienes dentro, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Esto es muy fuerte, esto es muy radical. Nosotros estamos completos en él, sentados en los lugares celestiales, como hemos aprendido en Efesios. ¿Para qué necesitaríamos nosotros ahora intervención angelical? Si los ángeles, arcángeles, serafines,
Los 4 Zoa, los 24 ancianos están por debajo del sitio donde nos ha colocado nuestro Dios. Allí no hay intervención angelical. Asimismo, y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, de todo esto que hemos estado viendo con Amparo. Él es cabeza también, no solo de la Iglesia, sino cabeza él de todos estos. Y nosotros no debemos estar sujetos a principados y potestades ya, sino a la cabeza, que es Cristo, como también lo están ellos, porque Él es también cabeza de esos principados y potestades que nunca se rebelaron. En Él también vosotros fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Circuncidados, quitamos el viejo hombre, no hecha a mano, es algo que Dios nos ha convencido a despojarnos del viejo hombre. Esa es la circuncisión verdaderamente, la del corazón, la que lleva a Dios a cabo en nosotros, la que, sustituyendo aquel corazón engañoso, más que todas las cosas, ahora dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. Así fuimos circuncidados con la obra que Él hizo de nosotros en Cristo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo lo cumplió por nosotros. Nosotros no nos desvestimos con obras nuestras, con sacrificios. Eso es un engaño enorme, enorme, en el que caen todos los religiosos. Algo de bueno tengo que yo presentarle al Padre y no aceptar la gracia, que es el favor divino. Todo, absolutamente todo proviene de su energía, de su poder de resurrección, el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos. Esto tenemos nosotros. ¿Cómo podría haber ahora intervención angelical? Ni mucho menos. Y vosotros, estando muertos, dice también, sepultados con Él en el bautismo. Igual, el bautismo no hecho a mano, sino en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe. El bautismo es sepultura. Cuando Él fue sepultado, también lo fuimos nosotros. Esto es lo que dice, no está hablando de bautizos, ni mucho menos. Bautizo es sepultura, y es igual que la circuncisión, no hecha a mano, sino que es la sepultura de Cristo. Ahí nos llevó a Él, consigo. Y cuando Él resucitó, como aquí dice, también nos llevó con Él a esos lugares celestiales. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Primero sepultados, después resucitados, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué bonito, estoy cada vez más satisfecho, con poca luz, pero viendo el tal poder de la resurrección que nos vivifica. Que nos vivifica. En cualquier circunstancia donde estemos, es el poder que nos vivifica, nos da vida a nuestros cuerpos cansados y angustiados y debilitados. No es malo verlo así también, pero el poder que nos vivifica, de esto está hablando, y es maravilloso, porque es lo que nos levanta en cualquier circunstancia en la que nos encontremos día a día. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida en Cristo, otra vez, mediante, juntamente con Él, con aquella juntura que hemos visto entre Jonatán y David. Es un tipo de cómo juntamente estamos en el amor de Cristo. Y con placer le entregamos absolutamente todo lo nuestro. Con un placer enorme y con una gratitud enorme de cómo nos ha transformado nuestro cuerpo de pecado,
de cómo ciertamente todo esto lo vamos a verlo en concreción es en su manifestación en gloria, pero por esto esperamos y por la fe lo palpamos, y más lo deseamos. ¿Cómo no vamos a querer el conocimiento suyo, que nunca acaba, que es infinito? Claro que sí. Anulando el acta de los decretos, esto es maravilloso porque aquí es donde vemos otra parte del gran secreto, las enemistades que había entre el judío y el gentil. Todavía en el libro de Romanos se ve cómo el gentil estaba siendo injertado, que era el olivo silvestre injertado en el olivo natural, de cómo algunas ramas por su incredulidad estaban siendo cortadas y para llamar a celo a Israel estaban siendo injertadas en el olivo, en la esperanza de Israel, en las promesas de Israel. Y dice: a vosotros hablo en Romanos, gentiles, no os ensoberbezcáis, porque algunas ramas hayan sido cortadas y vosotros habéis sido injertados en el olivo. Y si te enorgulleces, aprende de que no eres tú que alimenta el olivo, sino el olivo, la raíz es la que te alimenta a ti. Por tanto, era todas las bendiciones de Israel que estaban a ser también llevadas a los gentiles para Dios llamar a celo a su pueblo. Es precioso, pero aquí no, aquí estas actas entre el judío y el gentil y todas estas cosas, y mismo todo esto ha sido anulado, anulando el acta de los decretos. Aquí ya no hay judío ni gentil, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fue en su propia cruz que quitó todas esas enemistades, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados y potestades de maldad, por supuesto. Aquí no puede estar hablando de los que nunca se rebelaron. Pero todos estos principados y potestades sí que siguen engañando. Y por eso comienza diciendo en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe. Y el engaño viene de estos principados y potestades de maldad. Pero en Cristo a nosotros se nos hacen claros. Y ciertamente nada esperamos de ángeles de luz, porque Satanás se puede vestir como un ángel de luz a sí mismo, pero él los exhibió, de manera que el que está en Cristo tiene su mente iluminada para no caer en la mentira. Y dice: por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estos son los rudimentos del mundo. Ay, pues no deberías comer carne, no deberías hacer esto, no deberías hacer aquello. Nadie te quite la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Y en esa juntura divina con Él, ciertamente no vamos a caer en las tradiciones ni en los rudimentos del mundo. Todo lo cual es sombra, era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo y cada uno de nosotros miembro de este cuerpo. Nadie os prive de vuestro premio. Así que podemos venir a ser privados del premio. Que nadie, cada uno de los miembros no hace otra cosa sino estar atento a su cabeza. Y esa es una forma de que estés con tu mente iluminada para no caer en la mentira de estas tradiciones y de estos. ¿Cómo te pueden hacer perder el premio? Afectando humildad y culto a los ángeles, que es ciertamente lo que estaba ocurriendo en Colosas. Estaban apareciendo unos que decían que había espíritus que iluminaban también la sabiduría de Dios.
Cuando el adversario no consigue sus objetivos, él va endulzando. Y es muy dulce escuchar a la gente de, ay, estoy inspirado en un espíritu que me ha dado a entender un misterio y no, cuidado, que nadie, y esto lo estaban sufriendo en la piel los creyentes y los creyentes del cuerpo. Por eso dice el Padre que estemos firmes contra las artimañas del adversario. ¿Cómo vamos a estar siempre pensando que el adversario me va a engañar? No, sin salirnos de Cristo. Es tan bonito, es tan fácil. Ciertamente creyendo que hay un sustituto que nos enseña todas las cosas, en donde habita toda la plenitud de Dios y nosotros estamos completos en Él. De ahí que todo lo que vemos de este poder angelical en las escrituras del Antiguo Testamento, del libro de Hechos y de los Evangelios, porque acordaros que Jesucristo le dijo, a partir de ahora, le dijo a sus discípulos, veréis a los ángeles del cielo venir y servir al Hijo del Hombre. Por tanto, estos efectos angelicales tuvieron hasta el final del libro de Hechos. Sin embargo, en todas estas epístolas escritas después de Hechos 28, muchísimo cuidado, que aquí no hay, acabaron estas mediaciones que no dejaban de ser sino sombras y tipos de lo que estaba para venir, pero la perfección ha venido en Cristo Jesús. Por supuesto que en concreción será cuando Él se manifieste en gloria y nosotros con Él. Pero con muchísimo cuidado, porque no hay otra palabra que la de vosotros estáis completos en Él. Lo que necesitáis no va a ser ningún ángel. No hagáis como muchos que estaban aquí dándole culto a los ángeles. Esta es la única vez que aparece la palabra ángel en las epístolas después de Hechos 28. Si aparece en una más, ahora no me estoy acordando, pero es siempre negativo. O como en Gálatas, cuando dice eso mismo, si un ángel del cielo os predicase un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué un ángel del cielo? Porque sí, porque es el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Asimismo está escrito en Hebreos, en Efesios. O sea que mucho cuidado con esta cuestión de los ángeles. Lo que es hermoso es ver lo fácil que era para nuestro Dios conseguir las victorias, llevar a cabo sus propósitos con uno que estuviese firme con Él. ¿Cuánto más que cada uno de los que aquí estamos en esta reunión se vista de Cristo para llevar a cabo sus propósitos actuales, que no es contra luchas, no es con lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes? Lo que hay es una comunión maravillosa con nuestro Dios, en el que Él no para de enseñarnos su conocimiento. Toda la Escritura es útil y provechosa